Cordial saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos abarcando las temáticas de la primera unidad del curso de Dirección y Gestión Organizacional. Tenemos entonces el análisis y comportamiento organizacional. Tenemos entonces como objetivos fundamentales entender las dinámicas del proceso administrativo y su relación con la organización, y adquirir una visión más comprensiva de la organización fundada en la integración de la teoría y la práctica. Listo, tenemos entonces cuatro temas fundamentales donde tenemos la interpretación financiera, los estados financieros, métodos de interpretación, que ya ahorita vamos a ver medianamente de qué se trata, la consultoría organizacional, donde hablaremos del consultor, importancia de la consultoría y el proceso como tal de consultoría, estrategia y entorno, donde veremos puntualmente las decisiones estratégicas, componentes, tipos de estrategias y el entorno empresarial, y finalmente la gestión del talento humano, cómo se da desde la dirección, los rasgos y tendencias y pues los procesos puntualmente. Tenemos entonces algo muy interesante y es el concepto de estructura de organización, donde tenemos que son entidades sociales dirigidas a metas, diseñadas con estructuras. Bueno, acá tenemos deliberadas, pero ojo, es de deliberados desde cuál es el contexto de la organización y digamos de cierta forma lo que más le conviene en términos de su estructura, pues para poder funcionar, ¿cierto? También vamos a ver, digamos, eso cómo funciona, que tenemos con sistemas de actividades coordinadas, eso sí, entonces por eso, digamos, esa estructura va, digamos, más focalizada a cómo ese tipo de actividades que se realizan, pues se pueden ejecutar de la mejor forma. Ojo, ¿para qué? Para que puedan llegar a esas metas. Miren que de cierta forma, digamos, unas cosas van llevando a otras, ¿cierto? No son, digamos, cosas que están, digamos, desalineadas o puntuales o, digamos, que no tienen nada que ver con las otras. No, vamos a ver que en la organización todo tiene que ver con todo, ¿cierto? Todo es una cadena y tiene que funcionar, pues, de la mejor forma, pues, para que se pueda, digamos, cumplir las metas o los objetivos, por así decirlo. Finalmente, ¿qué más tenemos vinculadas con el ambiente externo? Muy, muy importante, ¿cierto? ¿Cómo entonces es el contexto de la organización? ¿Cómo está delimitada? ¿En qué industria se funciona? ¿En qué país? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cierto? Y de esa forma, pues, también la estructura internamente irá tomando una forma puntual. Tenemos entonces la organización como un sistema abierto y por eso lo teníamos ahorita, un entorno puntual, pero cabe mencionar que existen entonces dos entornos en la organización, ¿cierto? El externo y el interno. Sin embargo, puntualmente acá nos vamos a concentrar en el externo. Tenemos entonces que la empresa siempre va a estar, digamos, rodeada por unos aspectos como son la gente. Y ojo, la gente desde muchas perspectivas, ¿cierto? Lo hablamos ahorita, entonces, ¿en qué industria trabajo? ¿Bajo qué contextos? ¿Cuál es mi mercado? Ojo, ¿cuál es la gente a la que apunto a que compre mi producto? ¿Cuáles me gustaría que fueran? Entonces, miren que la gente puede estar analizada desde muchas perspectivas, ¿sí? Tenemos unas estrategias dependiendo, digamos, de lo que estemos hablando, de lo que estemos trabajando, del producto que queremos sacar al mercado. Ojo, una estructura, y hablamos puntualmente de la estructura externa. Recuerden que aquí estamos diciendo sistema abierto, ¿listo? ¿Cuál debería ser la estructura por la cual, digamos, mi organización debe estar determinada? Porque, ojo, puede que la estructura yo la defina desde adentro, pero también tiene que estar demarcado bajo unos aspectos del exterior, ¿sí? Lo volvíamos a hablar, entonces lo político, lo económico, lo cultural, lo tecnológico. Entonces, de una u otra manera van a estar definiendo, delimitando la estructura de mi organización, ¿sí? Tenemos unos sistemas y unos procesos, volvemos a lo mismo, cómo esos aspectos externos implican en mis sistemas y en mis procesos productivos puntualmente, cómo esa tecnología apunta y afecta, cómo está cambiando y digamos de cierta forma en mi industria qué tanto
aporta o no. Y finalmente, pues tenemos aquí la cultura que va muy alineada a las personas, pero sin embargo va tocando casi que cada uno de estos puntos, dado que dependiendo pues a la cultura que se esté, en la cual se esté trabajando, pues definitivamente demarcará muchos procesos en mi organización, tanto internos como externos. ¿Listo? Igual lo iremos viendo durante el curso. Tenemos suprasistema ambiental, donde tenemos metas y valores, el técnico, ¿sí? Cómo funciona mi organización, cuál es su estructura, cuál es su capacidad, cuál es el producto o servicio que se aporta y bajo qué aspectos, ¿sí? Subsistema psicosocial, lo hablamos ahorita, casi que desde lo cultural, estrucultural, lo hablábamos ahorita también, finalmente para tener un subsistema administrativo. Ojo, ya desde lo administrativo sí venimos a hablar entonces desde la organización, cómo se aportan esos aspectos externos para que mi organización pueda funcionar de la mejor forma posible. Para ello es fundamental tener un propósito definido. ¿Dónde vemos esos propósitos definidos en la organización? Claro, entonces en la estrategia de la empresa. ¿Dónde está determinada? Entonces por allá tenemos misión, visión, objetivos. Sí, esos, digamos, son de cierta forma los que me van dando lineamiento, pero también debemos tener una estructura sistemática. ¿Dónde estará definida esa estructura? Entonces, en mi organigrama, ¿sí? Detrás del organigrama, entonces, está la descripción de los cargos, de los puestos, de los procesos, cómo se da. Sin embargo, nada de estos aspectos, pues, tendrán, digamos, la mejor forma, la mejor estructura si las personas no están bien definidas, bien determinadas. Ojo, muy importante, no están contentas con la organización. Hay tantas cosas que afectan a la persona y que en definitiva obviamente va a afectar los procesos, la estructura, los productos, y ya sabemos entonces, digamos, esa cadena en lo que puede terminar, ¿cierto? Si no está, digamos, muy bien balanceada. Entonces, es algo interesante. De hecho, existen muchas herramientas o metodologías pues, que determinan qué tanto, digamos, alineados están todos estos aspectos y, ojo, pues obviamente en pro de qué, de llegar a las metas de la organización como tal. Tenemos tres tipos de organización. Digamos, puntuales. Tenemos perdedoras, se reorganizan como resultado del juego de poder, buscan en la estructura la solución para todos sus problemas, no buscan la última moda de reestructuración y no miran al cliente. Ojo, entonces esas podemos ver que pueden ser unas que, ojo, no todas las antiguas, pero muchas que, digamos, se van quedando rezagadas en el tiempo porque no buscan, digamos, modelos, metodologías nuevas, ojo, personas nuevas, no miran al cliente, no van más allá de él. Y ojo, recordemos una cosa que lo hemos venido hablando desde el principio y es el contexto, ¿sí? Al menos qué es el común denominador del entorno, que siempre es cambiante, ¿sí? Entonces, ojo, si yo no voy cambiando, como va cambiando mi mercado, como va cambiando mis clientes, entonces me voy quedando rezagado en el tiempo, ¿sí? Ojo, tenemos las sobrevivientes descentralizadas, se reorganizan para enfocarse en productos específicos. Ojo, estas de cierta forma tratan de salir a flote o al menos de estar un poquito a la vanguardia con lo que va en el mercado, pero sin una lectura profunda, sin mirar más allá de lo que los clientes quieren, de lo que está buscando el contexto. Ojo, porque ya sabemos que el contexto y el entorno no solamente son los clientes, sino que muchos aspectos me pueden determinar, digamos, mi camino a seguir. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente tenemos las ganadoras, se enfocan en sus procesos críticos y en el cliente. La estructura es un medio para el desarrollo del personal. El criterio básico es la agilidad para tomar decisiones. Entonces, ojo, las ganadoras siempre están al tanto de lo que está pasando en el entorno. Ojo,
obviamente, pues, o principalmente con el cliente, pero también va más allá, qué está pasando en el contexto político, legal, cómo está funcionando mi organización, cómo está funcionando mi competencia, qué están haciendo, ¿sí? Cómo está la tecnología, cómo puedo mejorar mis procesos, cómo están las personas al interno de la organización. Entonces, están capacitadas, están contentas, qué pueden aportar de más para la organización. Y ojo, muchas empresas actualmente están buscando eso, cómo desde adentro también se puede generar valor para las organizaciones, y de hecho esa es la base, desde ahí debería partir, ¿cierto? Obviamente desde una buena lectura del mercado. Tenemos entonces, volvemos al concepto de organización desde un ente social, creado pues por las personas, ¿sí? Intencionalmente, orientados a unos objetivos mediante trabajo humano y recursos materiales, ¿cierto? Entonces, donde se hace una transformación para sacar unos productos y servicios al mercado, y que obviamente pues ese trabajo aporte ¿qué? Entonces, una ganancia financiera para las empresas. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Eh, Hay algo particular de lo que hemos venido hablando, y es la persona, ¿cierto? De hecho, por eso acá entonces tenemos organización y talento humano. La organización debe ser el espacio vital que le posibilita al hombre su desarrollo. Y ojo, y obviamente ese desarrollo de esa persona aporta al beneficio de la organización, es un gana-gana, y es importante que las empresas también lo vean desde esa perspectiva, ¿sí? Cuando el cliente interno, es decir, el empleado está contento, pues se va a dar una cadena, digamos, de beneficios para toda la organización. Y tenemos la estructura de organización, es un medio y no un fin. Y de hecho, por eso, lo hablábamos ahora desde la estructura organizacional, desde ese organigrama también muchas empresas han querido o han cambiado, digamos, su estructura para no tener, ojo, muchos jefes y pocos, digamos, empleados, no, sino que sea más a la par, más a la mano, que todos trabajen y aprendan. Entonces, esto es importante. ¿Cómo se da para las organizaciones? Todo tipo de recursos, fundamentalmente los humanos. Tenemos entonces otro tipo de recursos, tenemos que mostrar, las organizaciones deben mostrar los resultados de la actividad llevada a cabo por la administración, y dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados. Ojo, recordemos que entonces recursos en una organización hay muchos, ¿sí? Entonces, tenemos los materiales, tenemos los humanos, ¿sí? Tenemos los muchos intangibles que estarán dados a partir entonces de los servicios y el trabajo a partir de cada una de las personas. Tenemos otros aspectos, o al menos desde los costos, por allá miramos entonces materiales, las personas y entonces los costos indirectos de fabricación, que muchas veces, digamos, no son tan tangibles de tocar, pero en términos entonces tenemos el arriendo, tenemos los servicios públicos. Entonces, ojo, ¿cuál es la gestión de todo ese tipo de recursos? Pues y que se dan para la organización, y obviamente tienen que generar un rendimiento. De ahí partimos a que existan entonces unos estados financieros donde se muestra la situación financiera y el rendimiento de la entidad, el desempeño y cambios en la posición de la misma, para que finalmente se tomen decisiones. Entonces también vamos a identificar cuáles puntualmente pueden ser esos indicadores o esos aspectos financieros que nos sirven para tomar esas decisiones. Tenemos implicaciones gerenciales de la nueva visión de las organizaciones. El propósito de las organizaciones es complejo y busca satisfacer diversos públicos, requiriendo el manejo de la ambigüedad. Ojo, porque entonces pueden ser muchos focos, pero también hay que mirar cuál es realmente la orientación de la empresa y pues la meta o el objetivo fundamental. Las organizaciones se inclinan hacia el cliente y desarrollan ofertas de valor diferenciadas con base en capacidades internas, lo que hemos venido hablando. El análisis de problemas y la propuesta de soluciones deben tener en cuenta las interdependencias y los efectos secundarios. No es suficiente compensar en dependencias lineales de causa-efecto. No se debe ir más allá, ¿cierto? Y ojo, muy, muy importante,
una perspectiva general de la organización, teniendo en cuenta tanto lo externo como lo interno. Por eso, no solamente en términos del causa y efecto, ¿cierto? Listo. Tenemos un aspecto interesante en esta unidad, que es la consultoría organizacional, donde tenemos servicio profesional útil para ayudar a los directivos de las organizaciones a identificar y definir los principales problemas que afectan para alcanzar sus propósitos fundamentales, objetivos misionales, analizar las causas, identificando raíces y establecer acciones para su mejoramiento. Este aspecto de consultoría es muy amplio en términos de que cuál es el objeto por el cual, digamos, se necesita esta consultoría, ¿cierto? Entonces, cuando uno busca un consultor, puede ser para temas administrativos, para temas legales, para temas financieros, ¿sí? Para temas ambientales. Entonces, por eso digo que es un tema muy amplio, dependiendo de para qué se requiere, digamos, esa consultoría. Sin embargo, ¿qué es lo importante? Esa búsqueda de esas personas expertas en diferentes temas y que ayudan a analizar la organización bajo otra perspectiva. Ojo, es muy importante. A veces, ojo, desde la organización se está analizando todo el tiempo, pero son personas que a veces están sesgadas porque su trabajo, digamos, es el mismo todo el tiempo, entonces ya ven los mismos datos, los mismos números, entonces pueden identificar otros aspectos. Muchas veces es muy buena esa perspectiva, claro, desde la experiencia, pero muchas veces cuando se quiere abrir nuevos negocios, vender la organización, crecer la empresa, llegar a otros países. Entonces, a veces, o para esos aspectos es interesante buscar otra perspectiva de afuera para ver, digamos, cómo se puede mejorar la organización. Ojo, cuando ya se está teniendo unos problemas puntualmente, también se suele llegar a este tipo de consultorías. Para ello, y llegamos entonces a este muy interesante, pues me centraré en el financiero, pues porque es uno de los temas puntuales para nuestra unidad, pero como les dije ahorita, pues desde la consultoría se puede dar desde muchas temáticas como tal en la organización, ¿cierto? Este tema es muy interesante porque pues muchas veces se busca esa consultoría desde esta perspectiva, ¿cierto? Y para mejorarla tenemos entonces que el diagnóstico financiero debe considerar información cuantitativa y cualitativa, histórica y proyectada de la empresa y su entorno. Entonces vale la pena analizar cada uno de estos aspectos. Ojo, cuantitativo, claro, los datos numéricos de la organización, cómo estamos, ¿cierto? Entonces, las ventas, cómo están los costos, cómo están en términos numéricos todos esos aspectos que hablamos ahorita de materiales, de mano de obra, ¿sí? O de personas, pero también cualitativamente eso que representa, ¿cierto? Entonces tenemos, qué sé yo, 5 contadores, pero ¿por qué 5 contadores, cierto? Entonces detrás de esos números está la información de, bueno, si necesitamos 5 porque es que nuestra empresa es de y por eso necesita tantas personas en esta área puntualmente, ¿sí? Entonces, ojo, es importante que ese cuantitativo y cualitativo esté de la mano. De hecho, cuando uno va a analizar estados financieros de una organización, generalmente encuentra unas notas contables, es decir, unos numeritos que generalmente están al frente de cada cuenta, y cuando vamos a mirar en la información de la empresa cada numerito, entonces está la descripción de cada cuenta, entonces lo que les estoy diciendo, o cuando vemos, por ejemplo, bancos, en la descripción están cuántos bancos trabajan con la compañía, ¿sí? Cuando hablamos entonces de las ventas, cómo se dieron esas ventas, cuántas a crédito, cuántas de contado, entonces, ojo, esa descripción tiene que estar dada, indudablemente. Y, muy importante, esa histórica, es decir, qué ha pasado en otros momentos y proyecta en la empresa, es decir, qué se espera, o eso para qué, para estar tomando decisiones con respecto a cuál es nuestro comportamiento. Entonces, las ventas, y esto lo comento mucho, por ejemplo, las ventas aumentaron, pero resulta que aumentaron un 10%. Y el costo de las ventas, es decir, cuánto me costó hacerlo, aumentó un 20%. Entonces, ¿sí estamos haciendo algo o no?
¿no es cierto? Entonces, esperaríamos que el costo no aumentara tanto, y si aumenta, aumentara en la misma proporcionalidad de las ventas. Ojo, para que por allá cuando estemos viendo o estemos esperando los resultados económicos, pues bueno, no sea realmente por, digamos, un mal comportamiento nuestro. Ojo, que también se puede dar, listo, aumentaron los costos, pero yo también puedo identificar que no fue por un mal comportamiento mío, sino porque aumentó alguna materia prima puntualmente y hizo que eso pasara. Entonces, ojo, vuelvo a lo mismo, miren, la información cualitativa, tengo que también mirar hacia allá para identificar, bueno, esos datos porque tienen ese comportamiento y poder tomar decisiones. Y muy importante, que también va dado desde esa información cualitativa, es el entorno. ¿Qué está pasando, cierto? Entonces, o si mis datos son acordes a lo que está pasando, con las mismas empresas del sector, con mi competencia. Entonces, es importante también, si bien vemos estar comparándome, a veces es tedioso, pero sí tiene su razón de ser y es poder identificar si mi comportamiento, qué tan bueno o no está haciendo, ¿sí? Listo, tenemos todo esto a la luz de qué se da. Tenemos la administración o gerencia financiera, estudia y analiza los problemas acerca de inversión, financiación y administración de los activos. Si bien la administración de los activos está de tercero, no porque sea menos importante, de hecho esa es la más importante, la administración de todos los recursos de la organización para un fin específico, ¿cierto? Que principalmente será vender para obtener un rendimiento mutualmente. Cuando entonces nos está yendo bien o queremos crecer, pues indudablemente nos toca pues ir a mirar cómo vamos a crecer. Entonces, ahí está la primera, que es la inversión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar máquinas, equipos, vamos a llegar a otros mercados, ¿qué vamos a hacer? Pero muchas veces, por bien que nos vaya, puede que no tengamos todos los recursos para ello. Y entonces nos toca recurrir a las fuentes de financiamiento. Entonces, miren que es importante, ojo, en este igual financiamiento, vamos a verlo durante el curso, que existe financiamiento interno y también externo. Entonces, también cómo se puede dar o cómo se puede generar. Eh, Todos estos aspectos, ¿sí?, de la administración de los activos, inversión y financiación, se dan a partir de unos indicadores puntualmente que se analizan, ojo, en los estados financieros. Lo hablamos ahorita, o indicadores. Estos estados financieros generalmente son el estado de resultados y el balance general, lo vamos también a ver en el curso, y unos indicadores a la luz de esos dos estados financieros que son de liquidez, de endeudamiento, rentabilidad, cobertura y apalancamiento. A medida que vamos avanzando, vamos igual también viendo qué implica cada uno de estos aspectos o indicadores. Listo, estos también que permiten a las empresas evaluar y controlar el proceso de administración financiera mediante diagnósticos periódicos, ¿cierto? Obviamente, en primera instancia se harán el análisis de los estados financieros, ya hablamos cuáles puntualmente, y después se ejecutan este tipo de indicadores para determinar unos comportamientos en unos periodos puntuales, ¿sí? Y también, digamos, ayudan a las organizaciones a tomar decisiones, ¿sí? Bueno, chicos, esto era a grandes rasgos los temas que vamos a ver en la primera unidad. Espero pues haya sido de su agrado. Ya saben que cualquier duda o inquietud me pueden contactar a través de la plataforma o el correo electrónico. Que tengan una feliz tarde.